Partido Libertad y Refundación son electos como representantes del Colegio de Abogados ante la Junta Nominadora para la elección de 45 candidatos a magistrados del Poder Judicial. El sector taxi amenaza con irse a paro en todo el país si el presente gobierno no cumple con los acuerdos que ambas partes firmaron el pasado 12 de abril. 2 mujeres mueren de forma violenta en el departamento del Empira, en hechos distintos y en menos de 48 horas, ambas féminas víctimas de sus compañeros de hogar. En las noticias internacionales, el Papa Francisco expresa su preocupación y dolor por la tenaz persecución a la Iglesia Católica del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y asesinan en Rusia a hija de cercano colaborador del presidente Vladimir Putin. Y en los deportes, TVC, jornada de muchos goles en el fútbol hondureño. Y en España, el Barcelona golea al Real Sociedad con 2 tantos de Robert Lewandowski. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Estas son las noticias que hemos preparado para ustedes. Bueno, luego del intento fallido de modificar y aprobar la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no se descarta que la presidenta de la República, Xiomara Castro, convoque esta semana, o más bien en las próximas horas, a una convocatoria de emergencia al Consejo con la norma jurídica vigente, al tiempo que los parlamentarios del Partido Libertad y Refundación continúan en la búsqueda de los votos que le permita la modificación de la ley. Y aquí los expertos le recomiendan búsqueda de consensos, debate amplio y evitar a toda costa la concentración de poderes. Luego que las bancadas del Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal y Nacional frenaran la intención del Poder Ejecutivo de modificar la actual ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la presidenta Xiomara Castro se estaría viendo obligada a convocar en las próximas horas con carácter de emergencia a los integrantes del Consejo con la norma jurídica vigente. El Congreso es una correlación de fuerzas. Por ahora no hemos tenido la correlación de fuerzas suficiente para la aprobación de esta ley secundaria. Y bueno, lo que tomará entonces es que la presidenta de la República lamentablemente tendrá que convocar al Consejo de Defensa Nacional, porque hay una emergencia y tendrá que tomar decisiones en las próximas horas. Por ahora, con la ley de Juan Orlando Hernández, con esa ley que tuvo la concentración de poder. Desde el oficialismo advierten que la intención de modificar la ley continúa, porque se trata de corregir los errores inconstitucionales del pasado que le dieron concentración y abuso desmedido de poder al exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Qué es lo que se hizo inconstitucional por la dictadura? Meter bajo una misma institucionalidad al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Concentración de poderes igual a dictadura. Los poderes tienen que estar independientes, complementarios, dice la Constitución en el artículo 3. Todo esto está de acuerdo al pacto constitucional que dejaron en el 80. Ante el anuncio de la modificación de la ley, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, coincide en que el Poder Judicial no debe de ser parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero también recomienda evitar la concentración de poder de 1 o 2 personas en la nueva ley si se logran acuerdos. Pareciera, a la luz del contenido del proyecto que se está presentando al Congreso Nacional en días anteriores, la concentración del poder es aún más evidente que en las circunstancias anteriores o todavía actuales, porque entendemos que prevalece la ley vigente desde hace algunos años, por cuanto ahí lo que se requiere es el espacio de apertura y de discusión de las distintas entidades a efecto de dictar esa política criminal y que nadie tenga la concentración del poder ni nadie defina por sí solo políticas de esta naturaleza. Frente al debate que genera el tema, los expertos le recomiendan a la bancada del Partido Libre en el Congreso Nacional que busquen consensos, que haya debate amplio y que se evite la concentración de poder. Es buena la reacción que ha tenido el Congreso Nacional, la oposición, en frenar el proceso de tal manera de que tenga la suficiente discusión, socialización, análisis
y también que no se le dispensen los debates correspondientes para que sea una ley a la medida, lo reiteramos, de las aspiraciones del pueblo hondureño. La nueva conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que propone el gobierno pretende integrar al titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y uno adjunto, al ministro de Gobernación y Justicia, a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional y al canciller y procurador general de la República. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. En un reñido proceso de elección, togados de varios capítulos del Colegio de Abogados eligieron a Mario Urquía e Isabel Nájera como sus representantes ante la Junta Nominadora, que tendrán como tarea seleccionar la lista de los 45 aspirantes a magistrados junto a otras 7 instituciones de 6 instituciones de la próxima Corte Suprema de Justicia. La declaración de la fórmula ganadora la realizó al cierre del escrutinio electoral el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. Podemos informar que con datos preliminares, que hay una tendencia que no se puede revertir, el candidato favorecido por la voluntad de los colegas a nivel nacional fue el abogado Mario Urquía y la abogada Reina Nájera como su suplente, con una votación de 1.144 votos, y la abogada Teodora Flores con 888. La fórmula ganadora del proceso que encabezó el abogado Mario Urquía se comprometió a realizar un trabajo transparente que adecente el proceso de elección de los próximos candidatos a magistrados. En esta contienda nos propusimos presentar una fórmula con la destacada profesional del derecho que me acompaña aquí, líder gremial también, presentando una fórmula que se proponga el rescate del sistema de justicia hondureño. Honduras está viviendo tiempos históricos. Ha habido un mandato claro del pueblo hondureño en noviembre del 2021 y ese mandato indica que este país tiene que cambiar. Este mandato implica que el sistema de justicia tiene que cambiar. La abogada Teodora Flores reconoció que los resultados no la favorecieron en la elección y destacó la presencia masiva, el orden y la paz en que se desarrolló el proceso. Felicito a mi compañero Mario Urquía, él es el vencedor de este proceso y lo más importante para Honduras es que el Estado de Derecho se mantenga. Yo creo en la democracia como creyeron todos estos abogados que hoy vinieron a depositar su voto por cada uno de nosotros. Soy la segunda candidata en los resultados. Yo acepto esos resultados, querido Mario. En el proceso electoral gremial participaron más de 2.000 togados procedentes de varios puntos del país. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. En otra información, el sector de los taxis anuncia que se van a paro a nivel nacional esta semana si el gobierno no les cumple el acuerdo firmado el pasado 12 de abril. Nosotros estamos en una situación caótica económica, mire, estamos en una desgracia. Recuerde también el tema de la extorsión, entonces es justo y necesario que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto. Nosotros estamos apostando a un bono compensatorio, así como lo ha hecho con las otras modalidades. Tenemos toda la razón para que el gobierno tome en consideración a nuestro rubro. De no hacerlo, esta semana nosotros nos vamos a un paro a nivel nacional. Según los conductores de taxis, si no obtienen respuestas en los primeros días de esta semana, se tomarán las principales calles y avenidas del país hasta que les cumplan, advierten. Y en el campo educativo, mañana lunes se realizan los concursos de docentes en los 18 departamentos con los cuales los maestros hondureños compiten para obtener una de las 14,000 plazas vacantes que existen en el sistema educativo. La Secretaría de Educación enfrenta el desafío de salir por la puerta grande con la aplicación de más de 55,000 pruebas a partir de este lunes a nivel nacional a los docentes que aspiran a tener una plaza permanente en el sistema educativo público. Son más de 56,200 pruebas las que se han impreso porque es el número de concursantes que tenemos a nivel nacional
para los cargos docentes, directiva docente y técnico docente. Los exámenes que se imprimieron en la Empresa Nacional de Artes Gráficas y trasladados este domingo a las cabeceras departamentales se aplicarán el lunes a partir de las 2 de la tarde en todo el país. Todo apunta de que este proceso va a salir de la mejor manera, a pesar de que hay muchos compañeros, mucha gente que esto pretende que salga mal, no lo vamos a permitir. Estamos trabajando muy responsablemente, tanto la dirigencia magisterial como la Secretaría de Educación. Los maestros esperan que el concurso docente sea transparente y sin injerencias políticas ni gremiales. UPN está poniendo su mayor esfuerzo para garantizar la custodia de las pruebas, que las pruebas, por lo menos en esta primera fase, han sido analizadas a través de juicio de expertos, que es un mecanismo que tal vez no sea el más apropiado, pero valorando los tiempos que tenemos para poder diseñar esas pruebas, fue el que más se acomodó. El propio secretario de Educación sale al paso para garantizar transparencia y que del proceso salgan los 14,000 maestros con las calificaciones más altas para lograr una plaza permanente. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y aquí es donde vienen las cosas a veces un poco complicadas. De 55,000 docentes que tenemos concursantes, solo tenemos espacio para 14,000. Es decir, que un poquito más de 2/3 de los concursantes no van a alcanzar un puesto de trabajo. Pero eso también, si lo vemos de otra perspectiva, también es positivo, porque eso significa que vamos a seleccionar a los 14,000 mejor puntuados de esos 55,000. En el proceso para directores y secretarios departamentales, los maestros denunciaron ciertas irregularidades. Sin embargo, las autoridades educativas reiteraron estar abiertos para dar respuestas a los reclamos de los profesores. Bueno, con profunda pena compartimos con ustedes el fallecimiento de Eduardo Antonio Pavón Varela. Sus restos serán velados en la sala de San Miguel Arcángel de la Colonia Kennedy este domingo a partir de las 9 a.m. Su sepelio se realizará el día lunes en el cementerio San Miguel Arcángel a las 10 a.m. Familias dolientes: Pavón Fiallos, Madrid Pavón, Pavón Lorenzana, Pavón Varela y Elvir Varela. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Acumula números electrónicos por tus ahorros para ser uno de los 2 ganadores de 300,000 lempiras cada uno. Bueno, desde el departamento de Olancho, Óscar Valdés, nuestro corresponsal, nos informa de un hecho violento que se ha registrado en ese lugar y de momento se habla de 2 muertes de manera violenta. Óscar, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, Ulises. Placer saludarles desde La Pampa Olanchana. El resumen noticioso en el departamento de Olancho es trágico cuando 2 personas del sexo masculino han perdido la vida en el sector de San Pedro Pisigire, en el municipio de Dulcenombre de Culmí. Los hechos cuentan de que era en esta aldea, en el campo de fútbol, donde se celebraba la final de un campeonato entre el equipo de la aldea y otro equipo de la cabecera municipal. Estaban ahí cuando desconocidos se acercaron a Santos Acosta, de 47 años, más conocido como Titón, y le dispararon. Santos Acosta murió al instante y uno de los hechores también fue alcanzado por los disparos de Santos Acosta, el cual también falleció. Se está diciendo de que hay una mujer Cinia, de nombre Cinia, que resultó herida y que estamos por confirmar si esta fémina ha fallecido. Repito, Santos Acosta, más conocido como Titón, que era oriundo de la aldea de Las Minas,
y que había llegado a la aldea de San Pedro Pizigira a observar el partido, fue atacado por desconocidos. En la refriega de disparos también uno de los hechores resultó muerto, se desconoce el nombre del mismo y otro habría escapado. Y también ha resultado herida una fémina. Estamos en la nota en desarrollo para confirmar si ha fallecido, repito, no podemos confirmarla, pero que sí se confirman 2 personas del sexo masculino que habrían perdido la vida en esta situación en la comunidad de San Pedro Pizigira, en el departamento de Olancho. Así están las cosas, Ulises, así se las cuento. Soy Oscar Valdés desde Catacama para Noticiero Dominical de Canal 5. Bueno, gracias a Oscar Valdés. De confirmarse la muerte de esta fémina, estaríamos hablando de una masacre más en el país, pero bueno, estaremos dándole la información en este espacio o en los espacios informativos de la Corporación Televisa. En otras noticias, 6 pacientes sospechosos de viruela símica reportan las autoridades de la Alcaldía de San Pedro Sula, mientras el titular de la Secretaría de Salud informó que hasta el momento no hay casos positivos en la capital industrial. El alcalde Roberto Contreras confirmó este fin de semana que se envió muestras de 6 pacientes sospechosos con viruela símica en San Pedro Sula. A través de telemedicina, 4 casos sospechosos y 2 presenciales en un macrodistrito de la ciudad, lo cual pues encendió la alarma respecto a proceder a hacer pruebas de PCR. Ya los 6 casos fueron enviados a Tegucigalpa y estaremos recibiendo los resultados, diríamos el día lunes por la mañana. No estamos alarmando a la población, lo único que estamos haciendo es que nuestro cerco epidemiológico pueda establecer inmediatamente, en caso de que exista un caso positivo, para poder controlar este foco de infección. Ante esta situación, el ministro de Salud, Manuel Matthews, dijo lo siguiente. Está bien que se sospeche, pero debe de ser analizado científicamente, sin ningún escándalo. Gracias a Dios no tenemos hasta el momento ningún caso en San Pedro Sula y todos los que vayan saliendo, pues los vamos estudiando. Este es un momento donde hay un pico de varicela, es un pico normal en este periodo de tiempo y entonces vamos a tener muchos casos de varicela que van a aparecer, viruela del mono, pero la persona que sabe sobre esto los va a saber hacer el diagnóstico diferencial. Para detectar casos tempranos, las autoridades municipales han comenzado a realizar brigadas médicas donde más de 500 personas fueron atendidas. Jason Maldonado, Telenoticias. Bueno, y durante la homilía dominical, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez cuestionó el abuso de poder de muchos que dicen llamarse católicos y toman posición en un gobierno, y cuestiona además que en el Congreso Nacional se tratan de presentar leyes que van en contra de los valores éticos y morales. Además dice que la Iglesia está preocupada por lo que ocurre en Nicaragua y asegura que el poder emborracha y el poder corrompe absolutamente. Ciertamente nos preocupa el sufrimiento de nuestros hermanos de Nicaragua. Ciertamente, porque el poder emborracha y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuántos presumen yo soy un gran católico? Pero hay que ver cómo reaccionan y cómo actúan cuando tienen una posición, por ejemplo, en un gobierno, cuando en un Congreso de la República se tratan de presentar leyes que van contra los valores éticos y morales. ¿Dónde están esos grandes católicos mudos? No sé quiénes son, les dice el Señor Jesús. No presuman de una fe que la tienen solamente en los labios, pero no en la acción. Quiero referirme con dolor a una cantidad de insultos que se han volcado en las redes sociales contra el Papa Francisco. Quisieran que el Papa reaccionara como los políticos. Es cierto que hay 26 ex jefes de Estado que escribieron una carta al Papa. Es bueno, pero ¿por qué no se la escriben a los dirigentes políticos del país donde están siendo perseguidos? Es muy fácil echar, que se quemen otros. Es injusto. Y nadie sabe que se están haciendo esfuerzos
porque no es solamente de una persona o dos personas. Hay muchos sacerdotes en Nicaragua que están en peligro. ¿Y qué quisieran? Es muy fácil una ruptura, pero la sensatez del Santo Padre es que busca caminos de diálogo, porque hay millones de fieles católicos también que están sufriendo. Es muy fácil juzgar desde fuera. A nosotros no nos toca juzgar a nadie, sino saber que apoyamos a nuestra Madre Iglesia y a nuestros hermanos de Nicaragua. ¿Dónde están aquellos que se rasgan las vestiduras? Nuestra postura es apoyarlos, y apoyarlos, pero no para buscar confrontación y muerte, sino como nos ha dicho el Papa Francisco, diálogo para una solución en paz y en justicia. Los combustibles experimentarán a partir de este lunes a las 6 de la mañana su séptima rebaja consecutiva y los consumidores aún no pierden la esperanza que con la disminución en el precio de los carburantes también llegue una rebaja en el precio de muchos de los productos de la canasta básica que sufren hoy crueles incrementos. Los consumidores aseguran que cualquier rebaja es buena para la ciudadanía. Cualquier rebaja es buena, es más, nos beneficia a todos, independientemente que tenga o no tenga vehículo, todos somos beneficiados. A partir de este lunes entra en vigencia otra rebaja en el precio de los carburantes, que es bienvenida por los hondureños. 2.17 para la gasolina super, 1.14 para la regular, 1.19 rebajará el diésel y 1.35 el querosén, estos precios en Tegucigalpa. Esto se debe precisamente a que el mercado internacional se ha mantenido ya durante 10 semanas consecutivas en rebajas, de tal manera que esta rebaja que se está dando nos sigue garantizando todavía que estas rebajas se mantendrán. No obstante, la disminución de los precios de los combustibles, que ya lleva 7 semanas consecutivas, no se ve reflejada en una disminución de los precios de los productos de la canasta básica, ya que apenas 5 productos de consumo popular han bajado y otros 70 se han disparado. 5 productos son los únicos que han, y no es que han bajado, sino que solo comienzan a nivelarse de los precios exagerados que sufrieron. Queda una deuda que el sector empresarial tiene que asumir con 75 productos que todavía están guindados hacia el alza. Las próximas 2 semanas también proyectan rebajas, pero las mismas no van a superar los 2 lempiras por galón, según expertos. Alex Laínez, TN5 Dominical. Bueno, y a raíz de las últimas lluvias que han agudizado el problema en los municipios de La Encarnación y San Fernando en el departamento de Ocotepeque, estos continúan incomunicados y habitantes del sector arriesgan sus vidas al cruzar por el río Marchala, aunque urgen la intervención del gobierno para habilitar las vías destruidas por las fuertes lluvias que han azotado ese departamento. Rambo, el caballo que sufría maltrato animal, se está recuperando satisfactoriamente de las graves heridas que tenía en su cuerpo debido a que su propietario lo amarraba con cadenas a una carreta llena de chatarra que recorría la ciudad de San Pedro Sula. Este sábado el alcalde sanpedrano Roberto Contreras se encontró con el animal en la calle y al ver la condición del mismo lo decomisó y lo puso en manos de un equipo de veterinarios que están cuidándole. Él ha sido bautizado con el nombre de Rambo y que ahora pasea por las instalaciones de la policía municipal sin carga que lo maltrate. Este sábado, un hombre mató a su compañera de hogar en la aldea La Sierra, en el municipio de Lepaera, Lempira. La ocisa fue identificada como María Araceli Vázquez Bautista, según los relatos de sus familiares. Ella se encontraba en su casa de habitación cuando su esposo llegó en estado de ebriedad y al calor de la discusión sacó la pistola y le disparó en el rostro, causándole la muerte al instante. Este domingo se reportó también el fallecimiento de otra mujer identificada como María Ana Sánchez en la aldea de San José del Pito, en el municipio de San Sebastián, Lempira. Supuestamente
también a manos de su compañero de hogar. La policía ya capturó al principal sospechoso identificado como Dimas Hernández Orellana, quien le infirió a la mujer varios machetazos. Esto es lo que reporta en la captura la policía del sector. Bueno, informamos también con profunda pena la muerte de la señora Norma Rauda. Amigos y familiares informan del sensible fallecimiento de quien en vida fuera la señora Norma Rauda. Su sepelio se realizará en Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula este lunes 22 de agosto a la 1 p.m. Paz y resignación cristiana a los dolientes. Ustedes recordarán a doña Norma Rauda, que fue la directora de la CAP, el Consejo Administrador del Petróleo, y se destacó hace muchos años con muy buen suceso, pero sobre todo con mucha entrega, dedicación y honradez. En el balance de la zona central del país, matan a 2 hombres en el sector de La Guasalona, en Comayagüela, y una joven muerta y 3 heridos deja accidente de tránsito en el Boulevard Suyapa. 2 personas murieron de forma violenta en el sector de La Guasalona, en Comayagüela. De acuerdo a relatos de los vecinos, en horas tempranas se escuchó una ráfaga de balas en el sector y horas más tarde fueron encontrados los 2 cuerpos cerca del río y en medio de la basura. Un accidente de tránsito dejó el saldo de una persona muerta y 3 heridas en el Boulevard Suyapa e inmediaciones del puente del Trapiche. Según informes policiales, los 4 jóvenes venían saliendo de una discoteca cuando el vehículo en el que se conducían impactó contra uno de los barandales del puente, lo que provocó que la joven y sus acompañantes, quienes venían en la paila de un pick-up, salieran disparados por los aires e impactaran en el pavimento de la calle. La fallecida fue identificada como Kristen Alejandra Cardona Núñez. Un motociclista murió al impactar de manera frontal contra un vehículo tipo pick-up en la carretera CA5 a inmediaciones del sector El Socorro, en las proximidades de Zambrano, en Francisco Morazán. Una persona muerta y 2 heridos dejó un intento de secuestro en la capital. El hecho se suscitó cuando un vehículo color azul tipo turismo pretendía huir con 2 víctimas del sexo femenino. Las autoridades policiales, mediante radio, patrullas y cámaras de vigilancia, pudieron interceptar el vehículo a la altura del Instituto Técnico Luis Bográn en Comayagüela, en donde uno de los presuntos secuestradores perdió la vida. Dentro del vehículo se encontró un arma de fuego tipo revólver y una pistola 9 milímetros. Loren Dolmo, TN5 Dominical. Bueno, la policía dice que han bajado la muerte violentas en el país, pero vea usted, en el balance de la zona norte del país matan a un hombre en la colonia Rivera Hernández, esto en San Pedro Sula, y allí mismo encuentran a un menor de edad sin vida. Estos son los hechos que se rescatan desde la zona norte del país. Un hombre fue ultimado en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, quien fue encontrado muerto en medio de unos matorrales. Según las autoridades, la víctima fue identificada como José Lino Rodríguez, quien presentaba varias heridas en su cuerpo. Un joven de 15 años fue encontrado muerto en la colonia Reparto Los Ángeles, en el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Por el delito de homicidio y tentativa de asesinato, fue deportado y capturado un hondureño quien tenía 16 años de estar prófugo de la justicia. Hoy fue puesto a la orden de los tribunales en la Empaera Lempira. La policía detuvo a 3 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en la colonia Brisas del Sauce, en el sector de la Rivera Hernández. Esto luego que los encontraran probando varias armas que serían utilizadas para cometer actos criminales. Jason Maldonado, Telenoticias. En la zona atlántica del país cae por 10ª vez en poder de la policía un supuesto pandillero de la 18 y además capturan a un pastor evangélico acusado de robo. Por 10ª vez, la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado DIPANCO detienen a un supuesto miembro activo de la pandilla 18 por el delito de extorsión y portación ilegal de arma de fuego de uso permitido en la ciudad de La Ceiba. Se trata de una persona del sexo masculino con el alias de Vagabundo. Cuenta con 22 años de edad, es originario de la ciudad antes mencionada. Según investigaciones, mantenía en zozobra a comerciantes en la Novia de Honduras por el cobro de extorsión. Por tener 5 órdenes de captura pendientes por parte de los juzgados de la ciudad de Juticalpa en el departamento del Ancho. Funcionarios policiales detienen a un ciudadano originario del sector antes mencionado y residente en Colonia Las Mercedes de La Ceiba Atlántida. La captura se realizó en la posta de control López Bonito, ubicada en el municipio del Porvenir Atlántida.
Autoridades policiales en operativos de carretera logran la detención de una persona del sexo masculino. El detenido en mención es un jornalero de 40 años de edad de oficio pastor evangélico, originario de Olanchito en el departamento de Yori y residente en Santa Cruz de Yojoa. Además, es solicitado por el juzgado de La Esperanza en Tibucán mediante orden judicial emitida el 13 de octubre del pasado 2014 por el delito de robo agravado en perjuicio de 2 testigos protegidos. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias Dominical. Bueno, y el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, René Soto, informó este fin de semana que en la Reserva o Parque Nacional La Muralla, en la Unión Olancho, se construye una carretera de forma ilegal que en las próximas horas podría llegar a la zona núcleo, situación que ya ocasiona daños en ese sector protegido del país. Correcto, esa es la denuncia que hemos recibido y estamos advirtiendo a las autoridades para que actúen de manera inmediata para poder detener esta carretera que está ya en los próximos horas o días, la vamos a tener en la zona núcleo del Parque Nacional de La Muralla, lo cual es una cosa que no se puede permitir. Soto recordó que esta es la misma historia de la construcción de la carretera en la biosfera del río Plátano, donde al final continuó, pero que en esta ocasión espera que las autoridades correspondientes den respuesta ante esta denuncia de construcción de carretera de forma ilegal en la Reserva Nacional La Muralla. Y luego que en redes sociales circuló esta imagen de una empleada de la ENAC fotografiando las pruebas para el concurso docente que se aplicarán a partir de este lunes a nivel nacional, las autoridades de esta institución salieron al paso para aclarar que después de lo sucedido se procedió al llamado de atención e inspección general e inmediata del celular y se logró constatar que el mismo no contenía ningún tipo de información relacionada a las pruebas de conocimiento. La Empresa Nacional de Artes Gráficas, a solicitud de la Secretaría de Educación, realizó el trabajo de impresión de las pruebas de conocimiento que se aplicarán en el concurso docente a partir de mañana. Bueno, hasta aquí las noticias en TN5 Dominical. Lo invitamos para el próximo domingo y también a continuar con la programación habitual de Canal 5, el líder y toda la programación de la Corporación Televisión. Bendiciones.